Derecho a trabajar en condiciones dignas. Económico puse yo, mira. Sí, sí, es que Culturales y sociales. Y protecciones colectivas. derecho a seguridad social, asociaciones sindical, derecho a participar en la vida cultural, protección, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. Son algunos de los derechos Bien. que tengo anotados. Sí, acá habla sobre ya las constituciones nuevas que se van generando o las distintas modificaciones en las constituciones que se van generando en la Constitución de México, en la Constitución Argentina, donde esta cuestión de ya mirada de derechos más colectivos, más sociales, y sobre la cuestión de la distribución de los mismos o el reconocimiento por parte del Estado y garantizar estas condiciones son fundamentales para poder generar su desarrollo. Y acá es donde hablamos de estos derechos que ustedes escribieron: el derecho a trabajar en condiciones dignas, la remuneración equitativa, el derecho a la asociación sindical, el derecho a la sociedad social, el derecho a participar de la vida cultural, la protección y desarrollo de la ciencia y la cultura, como esta parte de esta segunda generación. Y después hablamos sobre los derechos de tercera generación, que ya se establecen como llamado derecho de solidaridad, que comienzan a reconocerse ya a fines del siglo XX y principios del siglo XXI como respuestas a problemáticas y necesidades de hombre y la humanidad, que inciden en la vida de todos, superan el marco en sí de los derechos individuales y ponen el foco más en el progreso social de los pueblos, el reconocimiento de grupos determinados debido a interacciones sociales que se van dando. También comenzó a tomar en cuenta una condición vital para cualquier derecho, que es el lugar y el medio ambiente también, como parte de estos problemas que se van generando ya en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de estos problemas del derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, la autodeterminación de los pueblos, derechos a los consumidores y el derecho ya al desarrollo sustentable? Los primeros tres, por lo menos, que el derecho a la paz y el derecho a lo que es la autodeterminación de los pueblos, habla sobre lo que fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entender esta cuestión de orden y masacre que hubo en la Segunda Guerra Mundial permitió obviamente que estos derechos sean bastante más claros, y el respeto obviamente a los distintos a los distintos países es necesario para acordar y buscar la paz entre las comunidades. No nos olvidemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, la destrucción de varios países y las masacres que hubo en relación a casi más de 50 millones de personas permitió esta ampliación de derechos humanos. Y después ya nos vamos acercando con la cuestión de los derechos a consumidores y el desarrollo sustentable, como las problemáticas que va generando la industria o la cuestión misma de los problemas que se va generando con la cuestión de las fábricas y también los productos que nosotros consumimos, que obviamente no tienen en ningún momento ningún control, ninguna regulación, y que obviamente tal vez en sí puede afectar a nuestra propia salud sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso esa cuestión de la descripción de lo que se consume o qué es lo que genera daño y no, ya el Estado ahí tiene que regular y controlar para que no nos afecte no solamente del aspecto económico, sino no nos afecte en nuestra condición de la salud. Bien, y acá ya nos encontramos a la cuarta generación, la que ya habíamos determinado, que es obviamente el acceso a las nuevas tecnologías, para obviamente poder generar los distintos avances y lograr obviamente mayor conectividad, el acceso a la informática, el acceso a la información en igualdad de condiciones, el derecho al uso del espectro radioeléctrico y la infraestructura para servicios en línea. Todo esto obviamente marcado desde una perspectiva de siglo XXI, y que obviamente con el avance de la pandemia profundizó aún más. Todos sabemos lo difícil y lo complejo que es hoy en día poder realizar cuestiones de trabajo, cuestiones de educación, cuestiones de salud, sin el acceso a la comunicación y sin acceso al internet, mucho más obviamente una computadora. Es por eso también que la pandemia profundizó aún más estas necesidades, y que obviamente ya la ven como parte de la cuarta generación de derechos humanos. Es por eso que esta cuarta generación está compuesta por el derecho de acceso a la informática, el derecho a acceso a la información en condiciones de igualdad,
derecho del espectro radioeléctrico y la infraestructura para servicios en línea, derechos a la Avis Data y a la seguridad digital, derecho a la identidad y la privacidad genética. Estas cuestiones también tienen que ver con la cuestión de toda la cuestión de la protección que tiene que haber en base a nuestros datos que ponemos en internet, en base a la cuestión misma de hasta qué punto existe cierta seguridad digital que obviamente delegamos en parte a las redes sociales cuando ingresamos a sus condiciones, pero en caso de que exista alguna cuestión de abuso o cuestión ilegal, poder tener una cierta seguridad también es importante. ¿Entienden cómo van evolucionando estos procesos? Y también los contextos históricos son fundamentales para entenderlos. Porque a medida que van avanzando los tiempos y van avanzando tal vez estas etapas, se va generando un nuevo proceso. No, aparte también esto de la pandemia hizo que también salieran nuevos. Bueno, esto de que decían Juan esto de poder usar online una carrera a larga distancia, que también capaz que antes no todas tenían el acceso y ahora a partir de la pandemia después se generó como nuevas opciones. Totalmente. Eso es algo que vamos a tener en cuenta también en la cuestión del desarrollo de la cultura, que también eso lo vamos a ver, no sé si llegamos a verlo esta clase, sino la próxima, cómo la generación de las distintas etapas de la cultura van hablando de estos procesos. Y que a través de los avances de la tecnología se va generando nuevas ampliaciones y nuevos derechos, pero también no solamente tendrían que estar descritos por parte del Estado, sino que se van dando por la dinámica de los comportamientos sociales. O sea, si realmente la Internet hoy en día genera soluciones a priori, no es tanto porque lo haya dicho el Estado o lo haya dicho la Constitución, sino porque la dinámica de los comportamientos sociales se va dando de esa manera. Y es normal que a medida que pasen los procesos se vayan generando y ampliando cuestiones que hoy en día no tendrían que estar en discusión en ese sentido. Y después, bueno, los procesos de positivización de los derechos humanos. Estamos hablando de esta primera etapa, nos referimos a la Edad Media, algunas concesiones o privilegios del monarca a determinados grupos de personas se generó para tratar de evitar revueltas sociales o sostener el poder. Esta cuestión de que hay una etapa en sí mismo en la cual se empieza un periodo de negociación con las distintas monarquías para generar algún reconocimiento social hacia las personas. Se va empezando a generar, pero obviamente los conflictos van escalando y el modelo de gobierno que existía en esa época empieza a colapsar y de esa manera se van generando las distintas revoluciones. Después tenemos la segunda etapa, que es un reconocimiento más amplio fundado en las ideas del naturalismo, como la anterioridad de los derechos humanos, la superioridad frente a al derecho positivo y que son propios de todos los hombres. Esto obviamente se dio ante las etapas por medio de las declaraciones del pueblo de Virginia de 1976, la independencia de Estados Unidos y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia de 1789. Esto ya lo venimos charlando igual a medida que fueron pasando las etapas, lo fuimos charlando los contextos históricos. Después esta etapa del constitucionalismo que se van generando en las distintas reformas y que obviamente a partir de 1978 como la Constitución de Estados Unidos reconoce una serie de derechos para todas las personas y las pone en un lugar preferente dentro del ordenamiento jurídico positivo. Y después, bueno, tenemos la cuarta etapa en la cual luego de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la ONU, se comienzan a buscar reconocimientos internacionales por medio de los tratados. Ya no es solo competencia de cada estado, o sea, cada gobierno, el reconocer los derechos humanos, sino que tiene que haber un acuerdo más de cooperación internacional y universal para que estos derechos humanos no sean violados y sean respetados. Por todo lo que dijimos anteriormente, todos los conflictos que se han generado, todos los problemas a nivel mundial y a nivel nacional
que se han generado sobre estas violaciones. ¿Bien? Perdón, profe, en la diapositiva, ¿no sería la etapa número 3? Esta primera, No, no, no. No, perdón. No. Nada, le erré yo. No, pensé que la última diapositiva se refería a la tercera etapa. no, esto habla sobre los procesos históricos, ¿eh? Si bien se parece porque estamos hablando de primera, segunda, tercera y cuarta, acá habla sobre las etapas históricas. De hecho, lo que sería la etapa histórica de los derechos de quinta generación nos la describe, porque también son mucho más actuales, son mucho más contextuales, no tiene un proceso histórico porque todavía este proceso histórico no finalizó. Pero seguramente cuando pasemos a otra etapa de la historia se van a reconocer como una quinta etapa de los cuales los derechos de cuarta generación fueron reconocidos. Que de hecho muy pocas, si bien hay estados que lo ejercen, esta cuestión de derecho humano sobre la comunicación, la internet, creo que hace poco, en el 2022, hubo un reconocimiento a través de un decreto de Alberto Fernández para tratar de bajar los costos de las telecomunicaciones, la internet y la telefonía, porque obviamente estaban generando bastante uso para poder hacer home office y demás, y que obviamente fueron reconocidos como parte de los derechos humanos para poder también no generar abusos de parte de las empresas, porque obviamente son las empresas en la actualidad las que proveen esos servicios. Bien. Perfecto. ¿Alguna duda sobre este tema? No particularmente, sí, bueno, como una observación que Sí. todas estas generaciones de derechos que se plantean en la sociedad preceden desde un conflicto colectivo también, ¿no? Justamente el último creo que fue la pandemia y va a dar etapa al desarrollo de la generación de esto, de acceso al internet y a las telecomunicaciones. Creo que eso es como un común denominador de todas las etapas. Total. Hay procesos históricos que van demandando eso. Y de hecho, en general las leyes también, como las reformas constitucionales, van teniendo procesos históricos y que a través de esos resultados se va generando las distintas, la ampliación de distintos derechos, los distintos tratados internacionales y las distintas leyes nacionales. No es que nacen de que el Estado promulga cierta decisión. Puede haber una iniciativa, eso sí, de parte de un gobierno, pero normalmente están dadas en los comportamientos sociales. En los comportamientos sociales nos damos cuenta cuáles son las demandas que nuestra comunidad, en este caso, requieren para reconocer esos derechos, y reconocerlos es fundamental para que después distintos gobiernos puedan cumplirlos